Karen Cova Gallego, bienvenida, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Agilidad en Acción. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias André, y gracias a ti por la invitación. Realmente para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy y bueno, poder compartir en estos espacios, ¿cierto? Que tanto hacen falta. Uno dice que hay muchos, pero en realidad, si tú te pones a mirar, digamos, la exigencia que hay de tener estos espacios que realmente nos permitan crecer, que realmente nos permitan romper esquemas y paradigmas, son bien contaditos. Entonces, no, gracias, 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 muy, muy agradecida por la invitación. Perfecto, ¿no? Y comparto totalmente lo que comentas, porque en realidad es cierto que hay mucha información alrededor del tema de agilidad. Yo llamo el concepto de la infoxicación, ¿verdad? Hay tanta información que nos podemos hasta Ajá. intoxicar de tanto que hay, pero no necesariamente hay información, digamos que, yo digo masticada o de una forma pues analizada y puesta en términos entendibles y aplicables, ¿verdad? A un contexto, sino que muchas veces es mucha información dispersa, ¿cierto? Así es, así es, así es totalmente. Y también, pues, lastimosamente, muchas personas que, que conversan, que salen en este tipo de medios, pero se queda bastante corta la información que nos dan, digo yo, en la enfermedad del qué. Es decir, Mm, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero yo digo, bueno, ¿y cómo lo bajas al cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo claro, llegamos a ese mundo utópico? Eso, pues son muy pocas personas las que hablan del cómo. exacto, perfecto. Bien, Karen, de acuerdo con lo que conversamos hace unos días, hemos acordado justamente conversar con respecto al tema del mindset, ¿verdad? Y en este caso, pues enfocarle un poco el tema de Sí, mindset, enfocado en agilidad. Entonces, tal vez me gustaría que habláramos un poco de cómo describirías el mindset que utilizas o cuál es tu mindset en este momento, cómo lo calificarías, tomando en consideración pues tu ambiente laboral, personal también, y también es importante pensar en si este mindset, cómo ha venido cambiando, o sea, si ha sido estático, dinámico, o sea, cómo es este movimiento y cómo analizas este mindset. claro, claro, claro. Bueno, creo que lo primero es poder conversar sobre lo que es un mindset, ¿cierto? Porque también a veces utilizamos la palabra de forma indiscriminada, pero pues un mindset es un conjunto de pensamientos, ¿sí? ¿Sí? Como su nombre en inglés, una mezcla de dos palabras, mind, que es mentalidad, y set, que es como caja de herramientas, como cuando decimos un set de Mm, cuchillos, un set de lápices, un set de X herramientas para realizar algo. Entonces el mindset claro, es un conjunto de pensamientos que juntos nos ayudan a construir unos conceptos, lo que llamamos unos paradigmas que nos hacen actuar, sentir de cierta forma, ¿sí? claro, Y bueno, que existen muchos mindsets, existen muchos, pero la agilidad es un mindset, o bueno, yo la considero un claro. mindset porque para mí la agilidad es un conjunto de pensamientos que determinan la forma en la que actuamos, que nos permiten actuar de una forma diferente, que nos Ok, hace ser más adaptativos, que nos hacen ser más resilientes, mejores personas también, nos hacen ver e interpretar las situaciones que suceden de una forma diferente, ¿sí? A ok, todos nos pasa lo mismo, la única diferencia es cómo tú reaccionas ante esas situaciones y para eso es la agilidad y para eso es el mindset ágil. Lo que nos permite entonces es poder reaccionar de una forma positiva a los diferentes contextos cambiantes, circunstancias que a veces no salen como quisiéramos, pero que nos permiten ir moviéndonos por esos caminos inciertos, nebulosos, ambiguos. Entonces, para mí esa es el mindset, ¿sí? perfecto. Mindset y mindset ágil. ¿No? Excelente, de hecho, me encanta esa definición. Y ahora que comentabas algo de cómo el mindset nos ayuda a reaccionar ante situaciones. Muchas veces uno, a nivel de, cuando habla de la madurez, una persona, decimos, bueno, es que uno debe entender que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no están bajo nuestro control. Y lo que está Así fuera de es. nuestro control, yo puedo decir cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo Exactamente, actuar. así Y, es. y desde el punto de vista de la agilidad ante esos eventos inesperados, ¿qué es lo que se espera? O sea, ¿cómo se espera que reaccionemos ante eventos inesperados o fuera de nuestro control?
Claro, cuando una persona va construyendo su mindset, ¿cierto? Porque también hay algo importante, André, y Mm, es pensar que esto es un proceso. Es ok, decir, no es algo que tú te enciendes un switch y no, ya tengo el mindset ágil, ¿cierto? Sino que este es un sí, proceso en el que cada vez, digo yo, mi nivel de acercamiento, yo lo miro como una escala donde si tiendo a cero, soy menos ágil y si tiendo al infinito, porque también somos proceso todo el tiempo, pues me voy mm, volviendo más ágil, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza a crecer en su nivel de adopción de estos pensamientos ágiles, primero tiene muy claro lo que tiene bajo su control y toma y se hace responsable de eso. Y ok, segundo, con lo que yo no tengo bajo mi control, también me hago responsable de la forma en que yo, digamos, reacciono ante eso. ok, Y lo que se espera de un agilista, ¿cierto? Que tiene ese mindset es, primero, es una persona que siempre está pensando en cómo podemos hacer esto mejor, ¿sí? Que no ve el fracaso como un fracaso. Y yo sigo mucho a Margarita Pasos y digo, me encanta porque ella dice que el fracaso no es éxito, no es malo, es fracaéxito, le llama a ella. Pero mm, para mí el fracaso es un mm, resultado, ¿cierto? Entonces las personas que somos ágiles vemos ese resultado de forma neutral, es decir, tenemos que tener esa capacidad de separar ese sesgo de decir que es bueno o es malo, mm, simplemente mirando ese resultado si me acerca a esos resultados que queríamos, a esos objetivos que estábamos buscando o no. Y tener la capacidad de actuar rápidamente en torno a esos resultados y tener, digamos, esa capacidad de poder reinventar. Listo, no funcionó de esta manera, ¿qué otra forma podemos hacer? ¿Qué otras cosas podemos intentar? Y vamos midiendo. Y es una persona que es muy dada a los números, ¿sí? Porque ok, pues los números son los que al final me van diciendo si voy bien o voy mal, mirados desde un punto de vista neutral, ¿sí? Yo creo que ese es el principal aporte que nos deja el mindset ágil, o sea, creo que nos hace ser más responsables y estar más en control de lo que hacemos, de la forma en la que trabajamos y afrontamos las situaciones. claro, claro, ok, perfecto. Y ahora que justamente pues este concepto de la construcción que vas comentando, en esa construcción uno puede toparse personas que no necesariamente pues comparten esa perspectiva, ¿verdad? De crecimiento o de adaptabilidad o esa neutralidad que vos comentas que es un concepto muy interesante, esa neutralidad de análisis de los fracasos. Y quizá más bien, y lamentablemente muchas veces las personas que tienen un enfoque quizá un poco más negativo o más Mm, estático, tiende a ser muy pegajoso, tiende a ser muy pegajoso, ¿verdad? Esas formas de pensar, ver las cosas. ¿Qué sí. recomiendas para una persona que quiere ser ágil, pero que de repente está en un contexto que de alguna forma le está afectando y no le está permitiendo pues crecer o sentirse ágil, producto de que la otra gente quizá que está cercana pues no lo es, o no tiene esa visión? Sí. Hay algo muy importante al momento de moldear nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, y es de quién nos estamos rodeando, ¿cierto? Mm, claro, Si yo quiero ser una persona ágil, yo me tengo que rodear de personas que tengan ese mismo pensamiento. Y si la persona me dice, listo, es que trabajo en una empresa, voy a decir la palabra tóxica, mm, sí, 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 cuya cultura no va con lo que yo estoy buscando. Listo. Primera opción, tienes las comunidades de práctica, tienes los eventos de agilidad, tienes los libros, que ya gracias a Dios hay buenos libros. Es justo el que me recomendabas la vez pasada que conversábamos, ¿cierto? Están los sí, podcasts, están estos espacios que me permiten de alguna forma mantenerme en esa influencia de poder decir, sigo cultivando mi mindset ágil. Esa es una, digamos, lo que puedes hacer que está dentro de tu control. Y lo claro, otro que puedes hacer es, hombre, no somos árboles. Es decir, tenemos dos pies y nos podemos mover y podemos nosotros ser responsables de nuestro crecimiento y buscar esos espacios que me hagan crecer, o sea, esos espacios que me permitan a mí poder liberar ese potencial a través de mi mindset ágil. Es que mi líder o mi jefe no es una persona, es así, asado. Listo, como decía Henry Ford. Entonces, tienes dos opciones, o tomas acción o no te quejes.
Entonces, toma acción y muévete de ahí, ¿cierto? Si ya tú Claro, intentaste, diste, pues no te vas a seguir dando contra la pared y tienes siempre la posibilidad de buscar algo mejor, ¿sí? Porque a veces claro. también queremos como hacer que las demás personas cambien o que el contexto en el que estamos se mueva y a veces los que tenemos que movernos somos nosotros, ¿no? Hay una frase que yo le escuché, no me acuerdo la persona, no me acuerdo la persona que lo dijo, pero dijo que ya en ese punto de la vida en el que ella estaba, ella ya decidía y miraba con lupa las batallas que decidía dar. Sí, Y hay batallas en las que ya uno dice, aquí yo no entro, ¿cierto? Me voy a desgastar, me va a afectar mi salud, entonces mejor dejo pasar eso y busco otros espacios en los que sí pueda seguir creciendo, ¿no? claro, O como dice Simon Sinek, entonces construyete el mundo que te hubiese gustado tener o sea el jefe que te hubiese gustado tener, ¿no? Entonces claro. siempre tenemos opciones. Gracias a Dios, la mentalidad ágil lo que nos ayuda es a hacer nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Claro, no, y qué importante esto que comentas de esa búsqueda de alternativas, ¿verdad? Porque de hecho hay un concepto que yo utilizo justamente que es la actitud mental positiva, que justamente se explica como eso, ¿verdad? Como que siempre hay que buscar alternativas, ¿verdad? El tema es estar buscándolas, ¿verdad? No quedarse, ¿verdad? Digamos que arraigado como un grillete que nos pega a una estructura o una costumbre, ¿verdad? Una zona de confort, sino más bien es que nos saque de esa zona de confort. Y creo que es un tema Así clave que me es, gustaría resaltar. Y lo otro, que creo que es esencial, y justamente tengo una persona que estoy coachando en este momento, que es área de arquitectura, pero pues estoy en proceso con él. Y yo le decía justamente algo similar. Dice, qué importante que usted se rodee de personas que tengan su mentalidad de crecimiento. Es una persona que quiere crecer, que mm, quiere mejorar. Bueno, entonces rodeémonos de personas que también nos ayuden en esa parte, porque si no, nuestro así es, parámetro no va a ser el adecuado, ¿verdad? así es un termostato, totalmente. Si estás en una sala y tú eres el más inteligente de la sala y Eso. eres el más positivo, usted está en el lugar equivocado, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero ser agilista, quiero seguir cultivando, ¿de quién me tengo que rodear? Pues de los agilistas, de buscar esos líderes referentes que nos puedan servir. Y algo que yo hago personalmente es, digamos, en mi camino hacia la parte empresarial, yo digo, listo, no tengo el acceso a empresarios como a mí me gustaría, entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que hago es que todos los días yo me pongo la cita con un mentor. Mm, Entonces, un día estoy con Brian Tracy, otro día estoy con John Maxwell, otro día estoy con Robin Sharma. ¿Cómo? Pues me reservo unos tiempos muertos de mi día y los busco, escucho sus podcasts, leo sus libros, es decir, busco mm, estar en contacto con esas personas, aunque no las conozca, pero son mis mentores. Entonces, siempre uno tiene que encontrar el cómo, como dijo Víctor Frank, el que encuentra el qué, casi siempre encuentra el cómo. mm, Entonces, que las cosas se van dando, uno va trayendo y uno va vibrando en energías y uno va trayendo a su vida ese tipo de personas. Entonces, lo mismo ocurre con la agilidad, ¿no? claro, 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 Sobre todo perfecto. porque es algo que hay que cuidar con lupa, de a quién escuchamos, de quién nos nutrimos, porque pues también, como decíamos al principio, hay muchos espacios, muchas personas, pero uno tiene que saber bien a quién escucha, ¿no? Claro, por De supuesto. quién me nutro. Ahora que justamente hace referencia al tema de liderazgo, los jefes, ¿verdad? Que de alguna forma, pues, sí, los jefes claramente van a permear muchísimo en lo que hacemos, o nuestra cultura, nuestro clima organizacional. Pero pues, específicamente sobre el tema de liderazgo, desde el punto de vista, ¿qué es lo que se espera hoy en día de un líder ágil? Y Ujú. qué cambia con lo que se esperaba antes? Porque de alguna forma, pues, el liderazgo, pues, ha venido evolucionando, ha venido cambiando. Pues, claramente, de alguna forma, pues, han cambiado ciertos paradigmas que teníamos sobre el tipo de liderazgo. Entonces, tal vez hablar un poquito de esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera hoy de un líder ágil? ¿Qué es lo que esperamos? Sí, sí, esa es una pregunta complicada, André, y que yo con mi partner, Fabián, hablamos mucho de esto cuando tenemos como esas jornadas de tertulia, porque decimos, bueno, ¿hasta Mm, qué punto un líder debe, ¿cierto? mm, Hay algo
que yo sí tengo claro es que hay unos temas que son fundamentales, que son básicos, que vienen desde hace muchos años y que Mm, eso es inmutable, ¿sí? Es decir, el líder para poder liderar tiene que autoliderarse primero, tiene que tener esa claro. mentalidad de crecimiento, tiene que cultivarse a sí mismo, ¿cierto? Eh, pero ahorita ya en este mundo en el que nosotros vivimos, que también está exigiendo otras cosas, sobre todo ahorita con inteligencia artificial, con tantas, yo creo que el líder debe asegurar, aparte de trabajar en su ser, en su mentalidad, es poder aprender a comunicarse y Ok. entender muy bien cómo, cómo funciona el cerebro de las personas, sin Mm, llegar a decir que tiene que volverse neurocientífico o psiquiatra, lo que sea, ¿cierto? Pero hay algo que es que las personas nos movemos por ciertos patrones evolutivos, ¿sí? mm, Entonces, si yo soy líder y yo tengo una persona que está en un momento emocional fuerte, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo tener las habilidades, si bien es cierto, para no entrar a hacerte terapia, porque no soy terapeuta, pero sí porque te conozco, me sé comunicar contigo, entiendo en la situación en la que estás pasando, puedo ayudarte a salir de ese momento, de ese secuestro de la amígdala y a partir de ahí te ayudo para que tú puedas seguir, ¿cierto? No te quedes ahí estancado y puedas tú seguir evolucionando. Creo que eso es súper importante. Decíamos, bueno, ¿cómo se tiene que gestionar el error? Porque también en agilidad mm, decimos, no, es que no hay que mirar los errores positivamente y los errores y perder el miedo al fracaso, perder el miedo, venga, pero tú cómo ayudas a una persona realmente a perder el miedo al fracaso? ¿Cómo tú le claro. ayudas a gestionar un momento en el que se equivocó, que está pasando por un momento difícil? Eso no es fácil, ¿cierto? Mm, Entonces, creo que es necesario este líder ágil poder entender muy bien cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo ayudar a las personas a desbloquear esas cosas para decir que realmente mi líder me está impulsando y me está ayudando, sobre todo cuando yo lo necesito. Ese sería como el primero. No es nada fácil, como te decía, claro. pero últimamente estoy viendo como mucho la necesidad de eso. Lo segundo es poder tener esas habilidades esenciales, como te decía ahorita, poder comunicarse efectivamente a Mm, partir de entender lo que la otra persona quiere. Es decir, yo me comunico contigo en tu lenguaje, no en mi lenguaje, ¿sí? Yo trato a las demás personas como quieren ser tratadas. Entonces, por ejemplo, un líder, aprender el tema del DISC, saber que yo tengo un equipo en el que dos personas son estables, una persona es influyente, tengo otro que es un líder, tengo otro que es más concienzudo. ¿Cómo yo tengo esa comunicación camaleónica para poder mm, comunicarme con esas personas y poder movilizarlas a hacer algo que necesito que hagamos en conjunto para alcanzar un objetivo? ¿Sí? Em, y lo tercero que creo que necesita un líder ágil es tener esa capacidad, pero digo yo, de liderar con el ejemplo. Es mm, decir, yo no puedo hablarle a una persona de que tenga mentalidad de crecimiento si yo no tengo mentalidad de crecimiento. No puedo hablarle a una persona de inteligencia emocional si yo no tengo inteligencia emocional, de ser autorresponsable, de poder gestionar correctamente las actividades en el tiempo, aprender a delegar, confiar, ¿cierto? Entonces, ser claro. ese ejemplo para el resto del equipo y no simplemente liderar un discurso. Mm, Creo que esas son como las tres cosas que necesita un líder ágil, que anteriormente no se necesitaba porque era más del tema de súper concienzudo el jefe, un liderazgo directivo, se hace esto otro y punto, ¿cierto? Ahorita ya no. claro, claro. Sí, siguiendo en esa línea, ahora que decías justamente cosas que son inmutables o que uno siempre espera del líder, yo creo que en este momento hay un tema clave que es el tema de la capacidad de tener una visión, o sea, de poder ver a futuro hacia dónde vamos, aunque es difícil, ¿verdad? Porque tampoco es jugar, Sí, ¿verdad? De Nostradamus y tratar de predecir el futuro, pero sí de tener la capacidad de proyectar, de ver tendencias y eso realmente, a veces la gente se pregunta, pero ¿de dónde sale esa habilidad? Y en mi experiencia lo que he encontrado es que realmente sale del estudio, del compartir con otras personas,
estar Así es. investigando. O sea, no es que tengo una varita mágica, una bola de cristal y que no Ajá, se me ocurre. No, sino realmente es lo que estoy viendo que está pasando en otros sitios. Por ejemplo, usted hablando con Karen en este momento, que, es de, que vive en Colombia, me está contando su punto de vista. Mira, entonces algo, quizás yo lo puedo ver acá también dentro de un año, 6 meses, un mes. Entonces, creo que hay un tema importante a nivel de esa visión y me está pasando en este momento justamente con un cliente porque producto de que un gerente general tiene una muy buena visión, está permitiendo que los equipos cambien completamente pues su estilo de liderazgo, un liderazgo muy jerárquico, muy de comando y control, a un liderazgo realmente ágil y más adaptativo. sí, Pero sí es sí, muy sí, importante esa capacidad de visualizar a futuro. totalmente, totalmente, así es. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, a nosotros se nos ha enseñado, ¿cierto?, de que uno tiene los dos hemisferios y que por un lado está la parte analítica y aunque eso ha tomado mucha fuerza últimamente, el tema de los números, de poder interpretar, lo Mm, cierto es que sigue habiendo un tema de intuición que llamamos, que es el que uno dice, mi sexto sentido, mi intuición, mi claro, instinto me dice que es por ahí, ¿cierto? Pero lo cierto es que esa intuición tampoco, como dices tú, eso no llega de la noche a la mañana. O sea, no es que yo me levante a las 2 de la mañana, un brinco de la cama y diga, no, ya sé cómo se hace esto, o ya sé cómo tenemos que actuar. sí, Sino que es el resultado de esa alimentación, de esa nutrición que yo le doy a mi cerebro, precisamente viendo también esas tendencias. Algo que yo realizo mucho, lástima, no lo hago todos los días, pero intento hacerlo si quiero una vez por semana, es todos todas las semanas cojo un cuaderno, tengo varios cuadernos, entonces con un cuaderno grande y pienso en 20 formas que yo puedo o 20 ideas que yo puedo desarrollar diferente a lo que estoy desarrollando ahorita, mm, ¿sí? Y de ahí priorizo y escojo una o claro, dos por mi capacidad también y la de mi equipo. Entonces, una o dos con el objetivo de que siempre estemos haciendo cosas diferentes. Creo que esa es una buena práctica que nos permite romper el status quo y siempre estar buscando, ir probando nuevas cosas que nos permitan evolucionar, ¿no? Y al momento de que uno hace eso, uno digamos que le pasa esa energía, ese hábito, al final es un hábito el que uno le pasa a su equipo para que su equipo también vaya desarrollando esas habilidades de hacer cosas diferentes, de probar nuevas cosas y de saber que si no tenemos los resultados que quizás nos gustaría, pues no pasa nada, ¿cierto? claro, Eh, claro. Se Eh, probó la eh, hipótesis y vamos con otras ideas. Exacto. De hecho, se me recuerda el libro este de los hábitos atómicos, justamente que es Ajá, ese montón de cosas, ¿verdad? Sumadas, van generando, van generando, van generando, hasta que un momento dado, pues se convierte en un gran hallazgo, una gran innovación, un gran impacto. ajá, Y es un tema importante porque a veces la gente, cuando habla de innovación y transformación, piensa inmediatamente en las grandes empresas, ¿verdad? De repente un Apple, un Tesla, ¿verdad? Un Starlink, ¿verdad? Unos satélites en el espacio. Entonces, a veces la gente pierde perspectiva que la innovación no es únicamente eso, ¿verdad? Sino que si yo estoy logrando constantemente mejoras, también puedo llegar a innovar y ser muy innovador. así es, totalmente. Y ese es otro mindset, el Kaizen Ujú. mindset. Es pequeñas mejoras incrementales a lo largo y por ley de acumulación termina generando grandes Exacto. resultados. Entonces no hay que desmeritar el tema de hacer cosas nuevas. Y de hecho, pues estas empresas es que tenemos el vicio de poder ver o de querer ver solamente los éxitos. Pero Exacto, detrás de cada momento eureka de estas exacto, empresas hubo muchos experimentos pues que no voy a decir que fracasaron, que no tuvieron los resultados y que pues por eso los fueron llevando por ese camino, ¿no? Me hace acordar precisamente estaba leyendo la anécdota, la biografía de Thomas Alva Edison cuando estaba descubriendo la bombilla y en uno de los tantos intentos explotó. Entonces la persona con la que estaba dijo, no, no logramos, no logramos como hacer que la bombilla funcione, pero sí logramos hacer una explosión. Déjame y apunto esto porque esto es un descubrimiento y nos puede servir para lo que uno no sabe para qué lo va a necesitar más adelante. Entonces digamos que esa es como una actitud que necesitamos claro, tener para poder, digamos, avanzar y llegar a donde queremos llegar, ¿no? claro, claro, claro. Entrando de repente en un plano un poquito más, digamos, de empresa o empresarial o institucional, cuando uno llega a una compañía,
pues se topa con todo tipo de mentalidades, estilos, etcétera. Sí. Por ejemplo, trabajando un proyecto por ahí, justamente hacemos una evaluación, encontramos justo esas diferencias, ¿verdad? Tan grandes entre, tanto de manera individual como en equipo, pues encontramos esas diferencias importantes. Entonces habrá gente que es muy apta y muy dispuesta, ¿verdad? A adaptarse, a mejorar, a investigar, a crecer, etcétera. Y otros que de alguna forma pues van a tratar de proteger su status quo. Eh, ¿Qué recomiendas o cuál debe ser la estrategia para empezar a penetrar en los equipos, ¿verdad? Para tratar de alguna forma como equilibrar. No digo que todos van a ser exactamente iguales porque somos seres humanos y habrá sus diferencias, pero de alguna forma tratar de equilibrar, no tener equipos, porque hay una frase que me gusta mucho de Evan Lever, que es uno de los coautores de lo que es el Business Agility Institute, y él dice que una institución es tan ágil como su división menos ágil, ¿verdad? La teoría de restricciones Ajá, pura. ajá, sí, Entonces, sí. pues de alguna forma, tratando esa misma idea, pues si hay un departamento, un área, ¿verdad? Y ojalá sea un departamento del cual dependemos muchas personas, cosas de estas, si se mantiene sobre ese estilo de pensamiento tan rígido, pues va a permear y no permitir que el equipo o la institución crezca. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar? ¿Qué recomiendas para lograr esos equilibrios a nivel de las empresas? Sí. Bueno, algo que yo he utilizado es dentro digamos, del modelo del ser, pensar, Ajá. hacer, ¿cierto? Ujú. Ser, pensar, hacer y tener al final, ¿cierto? Entonces yo digo, para que las personas empiecen a cambiar, necesitamos hacer una intervención o sí, una intervención o a moldear ese espacio seguro, ¿sí? Pero que sea de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es decir, yo no lo puedo Ujú. tomar desde una sola dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta simplemente con hacer una capacitación y con eso ya la persona va a cambiar, ¿no? Va a empezar Correcto. no, no es, si bien es cierto, es una forma porque de ahí empezamos a colocar como la semillita en el pensar, ¿sí? De la persona. Entonces ahí tenemos de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro, es decir, a través de esos espacios seguros donde las personas pueden traccionar con la agilidad, con los marcos, digamos, desde el hacer, empezar a rodear a esas personas de otras personas que sí quizás tienen ese mindset y aplicándolo del liderazgo tribal de yo puedo cambiar a una persona rodeándola de otras personas que Ujú. logren, digamos, o que tengan ese mindset que queremos, ¿cierto? Claro. Entonces, atacando desde este lado y desde este lado, se puede empezar a trabajar digamos, a cambiar ese comportamiento en esas personas que quizás no es que sean malas, no es que Ujú. quizás, como a veces le colocamos la etiqueta, son detractores o se resisten al cambio. No, todas las personas actuamos por dos razones, o porque nos alejamos de un dolor o porque nos acercamos a un deseo, ¿cierto? Entonces hay que también encontrar, si ya hacemos eso y la persona no avanza, ¿cierto? Hay que entonces empezar a buscar esos espacios one to one con la persona y empezar a encontrar cuál es la emoción subyacente que hace que la Ujú. persona detone o tenga ese resultado, ¿sí? Y a Claro. partir de ahí, de esas conversaciones, también poder extraer esas objeciones que están en lo más subyacente y a partir de ahí empezar a trabajar con la persona más personalizado y dejar que el mismo contexto que hemos co-creado para ellos empiece también a hacer su trabajo, ¿sí? Pero sí es importante ir de adentro hacia afuera y de adentro y de afuera hacia adentro, desde la mentalidad, desde tratar con la persona y también proveerle los medios adecuados para que vaya traccionando con lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros tratamos de decir termina muchas veces resultando incoherente o contraintuitivo para las personas porque están acostumbradas a trabajar de cierto modo, Claro. pero, y es ahí cuando ya llega como esa ansiedad por decir, no, me cierro a esto, ¿cierto? Pero creo que sí es necesario eso, junto con otras cosas, como en el equipo, promover los espacios colaborativos,
celebrar las pequeñas victorias, ¿cierto? Que empiecen a ver como tener esas victorias rápidas que ayuden como a ir afianzando ese cambio, que sea como el pegamento que va atando y va moldeando nuevamente ese nuevo mindset que queremos implementar en las organizaciones o en los equipos, en las personas. Pero sí, porque también hay cosas que tú no necesitas que te capaciten o que te digan. Por ejemplo, cuando salió la inteligencia artificial, bueno, ahorita con este tema de ChatGPT, Sí, muchas personas no les dijeron, venga, es que usted tenemos que capacitarla como, o vamos a hacerte un proceso de concientización y capacitación porque tienes que empezar a utilizar ChatGPT. No, fue efecto de un tema viral que se dio y que todos fuimos como naturalmente a eso, ¿cierto? claro, Pero también sucede de la otra forma, cosas que no son fáciles de quitar, como por ejemplo un hábito de fumar. Puede que la cajetilla te diga, no, si fumas, te va a dar esto, te va a dar esto, y aún así las personas siguen fumando. ¿Y cuando ya dejan de fumar? Cuando hay algo claro. superior a ellos que hace que tome ese nuevo nivel de conciencia y hace que esa persona empiece a cambiar sus comportamientos poco a poco. Entonces, todas las personas tenemos un punto de inflexión diferente, algunos se vemos más rápido en algunas cosas, entonces hay que ir, digamos, como atacando de diferentes puntos y no irse directamente, digamos, como algo que yo he aprendido es no irnos directamente a que usted tiene que hacer esto, usted tiene que es porque esto es así, sino, ¿por qué? Porque ahí la mente de la persona pone la barrera y ahí no hay Bloquear. poder humano que pase. Pero hacer como hacen los psicólogos en las terapias. Mientras yo te voy diciendo, se van mirando, se van abriendo otras puertas por ahí que uno no es consciente, pero van abriendo donde la persona empieza a ceder en esos puntos. Entonces creo yo que esa es como la clave. Y pues obviamente no esperar que todas las personas lo hagan en el mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, ¿no? Dependerá de cada uno de eso. Y la forma de comunicación es vital, ¿no? Claro, El que es claro. influyente, por ejemplo, en el DIS, a esa persona hay que ponerla siempre a hablar, a que saque sus plumas de pavo real, ¿cierto? Porque va a aprovechar Claro, ese espacio para eso. El que es más concienzudo, si hay que llevarle métricas y decirle, mire, es que en tal empresa pasó esto y los proyectos mejoraron los indicadores de un tanto a tanto, el retorno de inversión, la plata, porque es más de números, sí, ¿sí? El que es más sí, sí, sí. estable, a ese le va a costar más trabajo, porque no le gusta cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos que cambie un estable, que le guste el status quo, que cuando le mueven algo se siente mal? Entonces, no es que la persona quiera, es que es así. Entonces, como nosotros, es ahí donde te decía el líder que necesita conocer desde la parte de movilizar a las personas desde el mindset, desde entender cómo funciona el cerebro de cada una de las personas, ¿no? Sí, qué interesante, ahora que comentabas justamente esos éxitos rápidos, pero de hecho John Kotter hablaba de ese tema, los quick wins, y dice, bueno, está bien, hay que asegurar éxitos rápidos, porque a la gente, Éxito pues eso es rápido, lo sí. que finalmente les encanta, ¿verdad? Lo que les llena los ojos y La después la mente y el endorfina, corazón, ¿verdad? total. Exacto, exacto, les llena. Pero tampoco Así casarse es. únicamente con los éxitos rápidos, porque como bien indica usted, hay cosas que no se logran tan aceleradamente. Pero sí es importante porque al fin y al cabo, pues cuando hay incertidumbre, cuando hay duda, pues las personas se agarrarán de la falta de éxito para justificar muchas veces el no avanzar. Entonces, el tener un éxito rápido es Exactamente, así importante es. por esa parte, ¿verdad? Así es totalmente. Y yo creo que por eso también a veces cuando lo llaman a uno, no necesitamos que vengas y nos des una capacitación. Pues sí, chévere la capacitación, la persona lo disfruta, los jueguitos, la cosa, pero salen de ahí y uno dice, pero ¿por qué no cambian? Porque es Sí, que no puedes simplemente con una capacitación, tienes que generarle todo un proceso de tracción con eso y resignificar. Resignificar yo creo que también es importante. Por ejemplo, acabamos al principio, el fracaso no es un fracaso, ¿sí? ok, Entonces, empezar ya. a tener esas sesiones de resignificación, valor, ¿qué es valor? ¿Qué te hace ser ágil? ¿Qué te hace ser una persona de mentalidad de crecimiento? ¿Qué te hace ser un líder? Vamos a resignificar y vamos a sacar, digamos,
a tener unas visiones o unos acuerdos en común de equipo que nos hagan movilizarnos más rápido, ¿sí? Por Claro, ejemplo, ¿qué claro. es control? Personas creen que el control es tener a las personas o que nada se mueva si no pasa por mis manos, sobre todo con los jefes. Sí, Y uno dice, venga, vamos a resignificar lo que es control. Usted no va a perder el control, ¿sí? Porque el control es la capacidad que tú tienes para ver, adelantarte una situación y poder maniobrar para que no te desvíes de los resultados a donde tienes que llegar. Eso es control, pero control no es hacer que todo vaya como de acuerdo a tu ritmo o que tú tengas que firmar todo, tengas que autorizar todo. Entonces, cuando ya llegamos y tenemos esos acuerdos, decir, ah, ok, entonces control es esto, yo no voy a perder el control, quito una objeción. Entonces hago que la persona vaya fluyendo más. ¿Sí? interesante. Claro. Entonces, digamos que es al final, como decíamos ahorita, esos hábitos, esas pequeñas cositas que Ujú. sumados te van a dar el resultado que quieres. Claro, claro. Hay un tema que ahora que hablas de este concepto de resignificar, me recordó un tema a nivel de liderazgo, ahorita que hablamos de liderazgo, y es, lo que leí un tema que decía la importancia del líder humilde o la importancia del líder auténtico, porque muchos anteriormente pues teníamos esa visión de un líder de repente pues que tenía como una máscara, ¿verdad? Un muro en medio que nos separaba muchísimo y ahora más bien buscamos líderes auténticos que acepten, por ejemplo, cuando se equivocan, ¿verdad? Que antes que un líder o jefe se equivocara, aceptarlo, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? También, pues, Sí, un sí, líder que entender que tiene una familia, que tiene una vida personal, o sea, que sobrepase el tema laboral, sino entender, pues, que somos personas integrales. Entonces, creo que es un tema importante porque muchas veces me he encontrado que los líderes, hace mucho cambio cuando una persona pues pasa a ser un líder más auténtico, humilde, a un líder pues de repente pues que pone estas barreras, porque de alguna forma pues su equipo también va a poner, va a poner esas barreras y más. Si por otro lado usted es claro. un líder que demuestra pues empatía, que demuestra pues realmente cómo es, pues la gente también va a permitir eso y va a crear un ambiente pues, mucho más seguro, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que eso es súper necesario hablarlo y generar mayor conciencia sobre eso, Claro. porque creo que nos estamos yendo a los extremos, según mi percepción, pues muy personal, claro. O nos quedamos con el liderazgo que tiene que ser perfecto, que tienes que tener Mm, todas las respuestas, de alguna forma dibujamos a ese líder superhéroe que mm, tiene que saberlo todo, ¿cierto? Que no se puede equivocar. Y decimos, no, pues el líder es un ser humano también, ¿cierto? Y claro, que si el líder tiene que estar recurriendo a tantos actos heroicos para poder sostener unos resultados, un equipo, pues hay un problema de fondo, ¿cierto? Con la cultura, los procesos de la organización y la forma en la que están. Si todo depende del líder, quiere decir que hay algo. O nos vamos al otro lado digamos, de la balanza, que ya es las personas que ascienden o que llegan a un puesto de liderazgo sin ningún tipo de conocimientos o de mm, experiencia o de entrenamiento previo, que yo creo que en ambos casos termina siendo igual de dañino, ¿sí? En claro. ambos casos cobra factura ese tema y termina afectando la organización, los equipos, las personas, los resultados. Entonces, creo que es necesario que hagamos más conciencia sobre eso y decir, venga, es un punto medio en el que el líder sí tiene un ADN, sí o sí debe tener unas cosas, pero Claro. venga, hasta cierto punto y no me salgo como esta campanita de Gauss en el que digo, aquí en este rango está un líder, ¿sí? Porque sí, o sea, yo digo a veces me imagino al pobre líder por ahí, no, es que ¿quién tiene que hacer la entrega de los EPPs? El líder. ¿Quién tiene que responder? El líder. ¿Quién tiene que hacer tal cosa? El líder. ¿Quién tiene que tener los procesos? El líder. ¿Quién tiene que? El líder, el líder. Venga, el líder a qué hora hace tanta cosa, ¿no? Sí, Al claro. final, su trabajo como líder, ¿dónde está? O el líder que llega porque lo ascendieron porque es el que más trabaja y es el mejor trabajador. No te equivoques, no son las mismas habilidades que necesitas para ser un buen empleado, no te va a ser un buen líder.
Eso, si no te preparas o tu empresa no te prepara para asumir ese cargo. Entonces tampoco es algo folclórico, pero tampoco es algo sobrehumano o superheroico que tengas que sacrificar hasta tu propia humanidad para decir que eres líder. Entonces, perfecto. digamos que ahí está el tema de los polos opuestos. Claro, y ahora que mencionas el tema de de líder superhéroe, me encanta un video que anda por ahí en redes, un montón de videos que andan por ahí, pero hay unos que realmente aportan mucho valor. De una entrevista que le hacen a Chespirito y Sí, hablan justamente de los superhéroes, entonces él dice que el Chapulín Colorado sí es un superhéroe. ¿Por qué? Porque él decía, "Bueno, es que Superman es superpoderoso, nada le duele, nunca tiene miedo. En cambio, él decía, un superhéroe real tiene miedo, pero lo enfrenta. Un superhéroe así real es, fracasa, pero sabe cómo levantarse. Entonces, así es. realmente le decían a él, pensé que usted era un comediante, pero realmente es un filósofo, o sea, realmente una filosofía profunda detrás del concepto de Chapulín Colorado. Entonces, justamente me llamó la atención porque con eso relaciona, justamente que un líder no es un superhéroe, tal vez como Superman o como Batman o como los conocemos, es bien como más como el Chapulín Colorado que acepta que tiene Pero miedo. más un chapulín, exactamente, así es, me encantó la analogía. Entonces es muy interesante y me encanta porque realmente pues en esa búsqueda de liderazgos auténticos creo que es esencial, o sea, es esencial justamente para que la gente entienda pues que dentro de esa seguridad psicológica, si yo me muestro como una persona que nunca fracaso, pues evidentemente yo nunca voy a tener seguridad de decir, mira, es que me equivoqué. O sea, si mi jefe nunca acepta que se equivoca, ¿cómo yo voy a llegar a aceptarle que me Como yo equivoqué? voy exactamente, Exacto, así entonces es, ahí sí. viene también el tema del ejemplo que ahora decías muy atinadamente. No, excelente. Ahora bien, en el contexto en que estamos, ¿verdad? Donde está, vamos a ver, los retos que están surgiendo son cada vez mayores. Eh, yo hablo con mis estudiantes y les hago mención a que, especialmente cuando son pues, muchachos de universidad, que si bien es cierto, son personas jóvenes que tienen toda una carrera por delante y que posiblemente hay mucha adaptabilidad a lo que está pasando, pues la velocidad de los cambios que se están dando ahorita está provocando que ya ni esas generaciones sepan realmente cómo accionar o cómo actuar ante esos cambios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué recomiendas de punto de vista de mentalidad para este contexto tan volátil, tan permeado por la tecnología, con tanta incertidumbre? ¿Qué recomiendas en esta parte? Sí, wow. Yo creo que lo primero sería, Andrei, no desconectarte de lo esencial, Ok, ¿sí? Es decir, a veces vivimos tan sobreestimulados con tanta cosa, como bien lo dices, tecnología, cambios, guerras, crisis eso, económicas, todo eso que nos hacen desconectarnos de lo esencial, que es lo esencial de nosotros mismos, de la naturaleza, ¿sí? Una vez que nosotros nos desconectamos, o sea que hay un cortocircuito ahí entre eso y la realidad, es ahí donde nos empezamos a perder y vivimos ansiosos, estresados, ¿cierto? Eso claro. es esencial. Lo segundo es encontrar tu propósito y ¿por qué? Porque cuando tú encuentras tu propósito, tú de alguna forma logras tener mayor enfoque. Es decir, a mi Ujú, alrededor están pasando un montón de cosas, ¿cierto? Pasan y pasan cosas, pero de alguna forma yo vivo enfocada porque sé a dónde tengo que llegar, lo que tengo que hacer y puedo a nivel de mindset, a nivel de cerebro, poder activar algo que todos tenemos, que es el sistema reticular activo. ¿Qué es el sistema reticular activo? Es nosotros, nuestros ojos funcionan como lámparas, es decir, eso, son ok, filtros. Nosotros en realidad no percibimos todo lo que existe en el mundo, no podemos, claro. morimos, ¿cierto? Nuestro Ujú, cerebro no está preparado para eso. Entonces hay unos filtros que hacen que nosotros nos enfoquemos nuestra atención en lo que para nosotros es importante, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo claro mi propósito, mis metas, mis objetivos, ¿cierto? El propósito es el que me da alineación y yo a partir de ahí parto mis metas, todo. Mi sistema reticular activo, hablando ya científicamente, me empieza a mostrar es lo que yo necesito ver, lo que yo he ujú, preparado mi cerebro para ver. Entonces ok. yo puedo ver oportunidades, yo puedo ver situaciones que me hacen bien, yo puedo ver de pronto cursos,
puedo encontrar este tipo de cosas que yo digo, ve, eso estuvo ahí todo el tiempo y yo no me había dado cuenta de eso. O quizás se me dio por comprar un libro y ese libro tenía respuestas que yo estaba buscando o estaba esperando o cosas que de pronto me dice, no, me llegó, apenitas me leí un libro precisamente y encontré tal cosa. No, eso no fue casualidad, eso fue tu sistema reticular activo. Es Ok, como Google cuando tú buscas viajes no sé yo, a Acapulco. Y entonces te empieza a salir el viaje a Acapulco por todos lados y uno dice, ay, voy a comprarlo porque ese es el destino que quiere que yo vaya. No, eso se llaman cookies. Así tal cual nuestro cerebro tiene cookies, entonces nos sí, permite estar siempre pensando en lo que estamos en, pues en lo que nos hemos enfocado y para lo cual hemos preparado, ¿no? Entonces, alrededor del mundo pueden estar pasando 10.000 cosas que no estoy diciendo que las tienes que omitir, pero al vivir concentrado en lo que quieres, en lo que esperas, ¿cierto? Vas a poder encontrar oportunidades, vas a poder estar enfocado en lo que realmente te interesa y te importa, ¿sí? Eso es en la segunda instancia. Y la tercera es tener espacios de rutina, aparte de la desconexión, y es poder ver qué otras cosas están pasando a tu alrededor que te sirvan para apalancarte, ¿sí? claro, Es decir, no dejarme inundar de toda esa sobreinformación, sino yo escoger qué puedo ver, qué me sirve, qué puedo hacer, qué puedo investigar de forma organizada y focalizada que me permita no hacer ruido en mi cerebro, sino ir organizando la información para poderla utilizar de forma correcta, ¿sí? Porque es que si no, no hay ritmo que aguante. No hay, por eso sí, digo yo, vivimos estresados, ansiosos, ¿cierto? Em, claro. los ambientes van y son un paseo al lado de uno. Este, pero es porque depende de uno cómo lo pueda ver. Entonces, si le puedo dar un consejo a las personas más jóvenes que nos estén viendo, es eso. Es decir, no te Ok, desconectes de lo que realmente importa de tu ser, de la naturaleza, de todo esto, porque al final por ahí llega la paz y la intuición. Ten un propósito claro, ten metas claras, programa tu mente para ver las cosas positivas y que te aporten. Y tercero, sé tú el que escoja los tiempos y la información que vas a ver, las señales que vas a empezar a buscar en el contexto en el que te estés moviendo, ¿sí? Que perfecto. eso también pues va muy amarrado con el mindset, ¿no? El Exacto, mindset ¿no? Y ágil que me te hace ayuda pues a muchísimo mirar todo eso. sentido porque desde mi experiencia personal, cuando yo empecé a independizarme, pues yo trabajo ya hace varios años de forma independiente, pero al principio justamente en ese proceso de tratar de consolidarme, pues sí, buscaba, yo soy ingeniero industrial, entonces uno en la carrera de la ingeniería industrial, pues uno aprende un montón de cosas, ¿verdad? Entonces uno sabe de Sí, estadística, de psicología, de contabilidad, de gestión de empresas, un montón de cosas. Entonces, cuando yo empezaba justamente a trabajar en esa parte independiente, pues tema que salía, pues yo lo agarraba, me enfocaba en eso, sí, de sí, otro, sí, me sí. enfocaba en ese. Exacto, y era desgastante y quizá un momento de mi vida, pues ahí hasta por la edad, pues uno tenía mucha energía y de repente hasta se puede desfragmentar más, pero un momento dado donde encontré la agilidad, porque realmente pues me encontré el concepto de agilidad y todo lo que implica, donde dije, mira, sí, esto me hace sentido. Esto me establece una carretera sobre la cual quiero montarme, que sé que de repente tengo que tomar algunas ideas de acá, de allá, pero otra vez tengo una carretera que me va guiando. Además de eso, encontré una comunidad también que me parece pues muy valiosa, que hacemos espacios como estos. Entonces ahí donde lo digo mucho con el tema del propósito que usted te plantea, ¿verdad? Que encontré un propósito y ahora sí, de hecho cambió muchísimo, digamos, los resultados, cambió muchísimo también mi enfoque, la forma como me visualizan. Entonces me hace demasiado sentido y creo que para todos pues es esencial encontrar ese propósito porque es lo que realmente provoca que nuestros esfuerzos sean de mayor impacto y vayan Exacto. cultivándose y creciendo cada vez más. Exacto, que tú tengas ese sentido de avance y que no te sientas como un barco a la deriva que Eso simplemente te sí, vuelves víctima de un entorno. No, no, no podemos ser víctimas, tenemos que ser pasajeros, o sea, tomar el control de nuestra vida, el timón si vas en barco o el volante si vas en carro y andar tú, ¿cierto? sí, Y creo que también en la agilidad, André, y ahora que dices eso, creo que a los dos nos ha pasado y a muchas personas que cuando, digamos, llega la agilidad, ¿cierto? Y también como hay tanta información, cuando yo empecé, yo era una de las que todo lo quería hacer, o sea, cuánta certificación yo veía, pues pucha, yo la hacía, o sea, yo vivía de certificación en certificación y veía una cosa y veía la otra y yo digo,
pues madre, y todo lo quería hacer al mismo tiempo. Ujú. Entonces acá también es importante para las personas que están llegando al mundo de la agilidad o que quieren como encontrar digamos, algo en que enfocarse o algo en que, sí, en que dedicarse. Ujú, Creo ujú. que también es importante buscar mentores, Eso es muy buscar importante. personas que ya pasaron por eso mismo, ¿cierto? Y que si esa persona me puede ahorrar 4, 5, 6 años, 10 años, que esa persona se demoró en llegar donde está, en alcanzar ese nivel de estabilidad que tiene, eh, y si me lo puede reducir al máximo, o sea, ¿cómo no voy a pagarle yo una hora de mentoría a esa persona? ¿Sí? Sí, Y alimentarme de todo ese conocimiento porque me puede ayudar a encontrar más rápido la solución o lo que yo quiero, ¿sí? Lo digo porque a veces divagamos también mucho entre tanta certificación, tanto ruido también que sí, hay en la agilidad y hace que vayamos como sueltos de madrina, ¿cierto? Como cogiendo cualquier cosa y creo que eso también nos hace ser más efectivos, de decir, bueno, yo le voy a pagar a este mentor y este mentor me va a ayudar, me va a decir cuáles son mis habilidades, cuál va a ser mi trabajo ideal, ¿cierto? Te vas más por los números, por los indicadores, o eres más de estar con las personas, o eres claro. más de gestión del cambio, o eres más de negocios, o sea, creo que eso también es importante a la hora de encontrar y de ser más focalizados, ¿no? Sí, claro. De hecho, ese enfoque, ese propósito también nos ayuda a entender y que hay cosas que yo no, vamos a ver, uno desea aprender mucho, muy usted, aprender de esto, del otro, muchas cosas, pero hay cosas que no vamos a lograr aprender porque tenemos un tiempo limitado, tenemos 24 horas al día, nuestra mente pues no puede estar aprendiendo el 100%. Esperamos, yo a veces cuando salió la Matrix, yo decía, bueno, que entonces como la Matrix, ¿verdad? Y que nos den la información así tan rápido. Y Sí, justamente total. ese propósito también me ha ayudado para entender eso, o sea, porque en un momento dado uno quiere saber tantas cosas que al final más te va a costar amarrarlas o sacar ese provecho correspondiente. Entonces, no, lo mejor muchas veces es unirse con mentores o con otros profesionales que te Así es, complementen para que usted realmente así se es, pueda enfocar realmente y pueda así hacer el es, impacto correspondiente. así es, la magia del equipo. Como dice Eso, Napoleón Hill, la exacto, mente maestra. exacto, Es, exacto, correcto, correcto. no, no, Y yo puedo tener conocimiento especializado, mis compañeros también, pero juntos tenemos un conocimiento superior que puede aportar mayor valor. Entonces, creo que eso es vital. ok, ok. Bien, y ahora que hablamos justamente de todos estos cambios y toda esta transformación que estamos viviendo, a futuro, pensando pues lo que se viene, o bueno, aunque no lo sabemos, no tenemos control, pero Sí. bueno, sabiendo que hay un futuro por delante, eh, ¿esperas que hayan cambios radicales en la mentalidad de las personas, en la necesidad de cambiar este mindset? ¿O realmente esperaríamos pues que las técnicas y los estilos de pensamiento que tenemos hoy que se mantengan vigentes por mucho tiempo? ¿Qué visualiza a futuro? Mm, mm, yo lo que puedo ver es que sí va a ser necesario cada vez ser más lean, es Ok, decir, cada vez hacer más con menos ujú, o ser más eficientes para conseguir resultados, ¿sí? claro, ¿Por qué? Porque lo cierto es que el mundo hay unas tendencias claramente marcadas. Por un lado, el tema de la tecnología, ujú, ¿cierto? Que nos va llevando a un ritmo demasiado acelerado donde la tecnología está permeando casi en todas las áreas de nuestra vida, en claro, la forma en la que nosotros trabajamos y todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que le interesa mucho o que se siente bien haciendo trabajo manual, indiscutiblemente te toca cambiar, ¿sí? ujú, Porque pues la tecnología va a hacer eso que tú estás haciendo, ¿sí? Por otro lado, el tema del medio ambiente, el cambio climático, ujú, todo esto nos va a hacer cambiar un mindset pues aparte de la eficiencia para ser más sustentables. Es ujú, decir, claro, poder tener mayor sentido de responsabilidad con los recursos que yo utilizo o los recursos que utiliza mi organización para poder alcanzar unos resultados de forma responsable, sin utilizar recursos de las futuras generaciones. Y claro, aparte de eso, el tema de las nuevas crisis que se vienen dentro de ya muy poquito. Por ejemplo, una de las crisis que ya llegó
y digamos que eso va a ir empeorando con el pasar del tiempo, es la crisis de las personas que con este tema de que no queremos tener hijos, me incluyo, Mm, no tenemos hijos y cada vez el promedio de edad de las personas es mayor, entonces claro. si tú puedes trabajar hasta los 70 50 60 años, ahí cada vez va a ser más, digamos, como el peso del gobierno, de todo esto, de las pensiones, ¿cierto? Entonces, eso va a generar una crisis social, económica, política, todos estos cambios que al final, quieras o no, te van a terminar impactando. Entonces, eh, eh, digamos que eso sí necesita que nosotros nos volvamos más, a ver, que fluyamos más, Ujú, ¿cierto? Que tengamos como esa capacidad de poder vislumbrar esas cosas y poder adaptarnos y es más, adelantarnos a esas circunstancias y poder decir, listo, viene la ola, yo veo que viene, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿De dónde me agarro? ¿Quién está haciendo esto ya que lo hace muy bien, que yo pueda pagarle y aprender para yo también montarme en esa ola y no quedar siendo, digamos, víctima ujú, de esas circunstancias, ¿cierto? Entonces, sí, indiscutiblemente se vienen muchos cambios que sí necesitamos seguir evolucionando, sí necesitamos seguir siendo más ágiles, más adaptativos, o sea, esa escala que te hablaba al principio toca sí. aumentarla lo más rápido Ujú, posible, porque es que si no, no hay otra forma, ¿cierto? Pero para que eso pase, pues la base es que tengas mentalidad de crecimiento. exacto. Entonces, tenemos que sí o sí tratar de acelerar esos pasos de avance en esa escala de adopción de la agilidad, porque realmente yo creo que es lo que nos va a mantener en firme para poder adaptarnos a todo eso que ya se está viniendo o que ya tenemos o que se va a venir. Creo que es súper importante. Y pues ver ¿qué cosas podemos hacer? Pues ver, hay unas páginas súper buenas donde nos dicen las tecnologías que están ahorita emergiendo, Ujú, la página de la ONU, la página de la OMS, todas estas páginas que de alguna forma nos van mostrando lo que ellos van viendo y nos permiten ser más conscientes y poder, como te digo, montarnos en las olas antes de que nos lleve, no, nos arrastre, ¿no? Nos pongan a claro. tragar agua. Claro, claro. Ah, hay una frase, de hecho es un principio del Business Agility Institute que justamente dice que la agilidad no es un estado, sino es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y todavía, entonces yo le agrego algo más, y mi lectura es un poco, vamos, más radical, que les digo, entonces, el momento en que yo considere que soy ágil, dejé de ser ágil. ¿Por qué? Porque siento como que ya llegué a un punto donde ya llegué a la agilidad, porque ya ese momento se dejó de ser ágil, porque entonces estás perdiendo de Ajá. vista ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Así es, así es, así es como el dibujito dice, lo que sé que no sé, lo que Ajá, desconozco que no sé, o sea, un exacto. universo. Entonces tú mismo Exacto. te vas a poner ese bloqueo mental o esa mentalidad fija de decir, no, es que ya yo llegué, ya yo soy ágil, ya yo aprendí, ya yo hice lo que iba a hacer Ujú, y ya, ¿sí? Yo digo siempre cuando estoy dando las charlas y es un abuelito de una amiguita del colegio, ujú, teníamos como 10 años por ahí, y el señor tenía como 70 años, André, y el señor todo lo que le decía, no, ya yo estoy viejo, no, ya eso es para los jóvenes, yo utilizar eso, no, eso es para, no, si ya yo estoy que me muero, ya estoy esperando que me llegue la hora. ujú. Y el señor se murió como de 95 años, o sea, vivió 25 20 años de su años. vida con esa mentalidad diciendo que ya estaba viejo, de que ya había llegado donde iba a llegar, que ya le estaba esperando que le llegara la hora. Entonces digo, wow, una cuarta parte de tu vida la viviste de esa forma, Claro, sin conocerlo antes, ¿no? Pero entonces es como que yo mismo me pongo como esos bloqueos mentales y lo mismo sucede con la agilidad, güey. Cuando te claro. consideras ágil, ya, hasta ahí llegó, Sí, te pusiste un perdiste el año. límite y te pusiste una barrera. Exacto, 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 correcto. Karen, la verdad es que he disfrutado demasiado pues, esta conversación. Realmente, pues en esto uno, creo que podemos quedarnos aquí un buen rato más conversando. Yo creo que pues va a haber, yo creo que esperaría pues tener una segunda etapa de esta conversación porque realmente hay muchos temas que poder hablar. Sí, mucha tela por Eh, cortar. Ujú. Claro, y tal vez como una forma de cierre, me gustaría tal vez que dejaras un mensaje, pues a todos los que estamos en este ambiente de agilidad o los que queremos entrar, porque pues
Habrá gente que empieza a explorar temas y encontrará por repente el concepto de agilidad. Entonces, ¿qué mensaje le daríamos a las personas desde el punto de vista justamente pues, del tema de hoy, del tema de la mentalidad, pero qué mensaje le gustaría dejar, perdón, como un cierre de esta conversación? Sí, em, para mí es, dicen que la agilidad no funciona, ¿cierto? Dicen, Sí, no, sí, la famosa crisis de la mm, agilidad y si las personas que nos están viendo vienen, digamos, como con esa mentalidad de que hay una crisis, eh, como dijo Albert Einstein, no puedes hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿sí? correcto. La mejor forma que tenemos para poder cambiar los resultados que estamos teniendo en todo este tema de agilidad es cambiando nuestra mentalidad, es cambiando la forma en la que nosotros estamos afrontando los retos, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, organizacional. Entonces, no puede haber un resultado si no cultivamos, si no cambiamos nuestra mentalidad. Y creo allí que es donde tenemos que hacer mucho enfoque, mucho énfasis, porque no, digamos en lo personal, marcos de trabajo hay, Claro, metodologías hay, prácticas hay, para tirar para el cielo. Pero ¿qué nos está haciendo falta? Trabajar en nuestra mentalidad, que no nos dé miedo sentarnos y reflexionar, venga, cuáles son mis pensamientos que me tienen limitado, por qué no puedo avanzar, por qué no puedo ayudar. Es decir, no nos dé miedo cuestionarnos, ir más allá, pensar, porque es la única forma que tenemos para poder, digamos, salir adelante y sacar este barco adelante y que podamos realmente la agilidad llegar a permear las organizaciones y alcanzar los resultados que queramos. Entonces, apliquemos. Una de las cosas que me enamoró a mí de la agilidad fue el manifiesto ágil, pero ni siquiera los valores y los principios, sino solamente la primera frase. Estamos descubriendo nuevas y mejores formas de hacer ujú, las cosas, ya sea por experiencia propia o por experiencia ayudando a terceros. Entonces, no perdamos esa esencia, no perdamos esa capacidad siempre de buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, pero hay que trabajar nuestra mentalidad para que podamos ver nuevas y mejores oportunidades. perfecto, Karen, muchísimas gracias. Karen, si alguien te quiere contactar o te quiere tener como, como su mentor o tu coach, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden buscar para que nos des la información? Gracias, Andrei. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Karen Cova Gallego o en Google colocan Karen Cova Gallego, ahí le aparece mi página web, todas las redes sociales. Digamos, ahorita tengo presencia en todas. Donde más estoy activa es en LinkedIn, pero igual estoy súper atenta para lo que necesiten, lo que se necesite. Ahí estoy disponible para mi hermosa comunidad. Perfecto, Karen. Muchísimas gracias. Me siento muy privilegiado de haber compartido con usted esta hora, que se me da rapidísimo, pero me siento Se va privilegiado porque, rapidísimo. sí, yo siempre digo que pues, uno tiene mucho que enseñar, pero tiene muchísimo que aprender. Y personas como Sí, usted, así es. pues uno aprende muchísimo y nos da, pues, es como refrescar ideas nuevamente y aprender. Y muchas hasta aprender cosas, ¿verdad? Es importante Exacto. para seguir creciendo. Muchísimas gracias, Karen, por tu tiempo, por No, a tu ti espacio y tu muchísimas disposición gracias. para compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, mi André. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a toda tu comunidad y bueno, nada, seguimos en contacto.